Vamos a cerrar este día con Moisés. Creo que ya la mayoría vio las publicaciones, pero lo reitero. El día de mañana arranca la primera sesión de preparación para el servicio del último ciclo del año. Así que mañana es nuestra primera reunión. Ya aquí el año se nos fue, hermanitos. Ya solo quedan 4 reuniones para que suban las mujeres. La segunda semana de noviembre arrancan los renuevos y termina con las parejas en la primera semana de diciembre. Dejamos una semana de promedio, vamos a la Pascua y la siguiente semana es la fiesta del Señor y se fue el 2023. Este año ha volado, ¿verdad? Este año corrió. Bien. Hemos visto algunas cualidades de Moisés que nos permiten contemplar o entender lo complejo que es la vida de los hombres de Dios. Es que nosotros hemos caído en una idealización de los hombres y mujeres de Dios. Creemos que todo era perfectamente espiritual y realmente no es así. Los hombres de Dios en la Biblia vivían la ambivalencia de ser receptores y portadores de una visión celestial y por otro lado mantenían su naturaleza humana como los demás humanos. No eran semidioses, eran perfectamente humanos como el resto. Bájamele un poquito el monitor, por favor, un poquito, bájale. Pero la visión gringa de ver a los hombres de la Biblia como héroes, porque esa es una visión gringa, verlos como héroes, eso nos ha robado la imagen adecuada, porque no son héroes. Ellos no son héroes. Esa figura del héroe del mundo griego, que nace en el mundo griego, pero se populariza con toda la televisión norteamericana, de ver a ciertos hombres como idealizados, la idealización de ciertos personajes, y verlos como esos héroes carentes de flaquezas, carentes de humanidad, y eso nos ha dado una imagen equivocada cuando vemos los hombres y mujeres de la Biblia. Pensamos que desde que actuaban en nombre de Dios o desde que Dios se revelaba en ellos con cosas poderosas, automáticamente ellos entraban ya a un nivel casi celestial y la humanidad desaparecía. Y no, de repente, después de ese momento glorioso, de repente se apoderaba algo humano de ellos. Por eso, a pesar de que vieron el mar abrirse, imagínense qué cosa más sorprendente, qué cosa más maravillosa, qué cosa más trascendental, pero apenas acaban de pasar el mar Rojo, y ya al siguiente capítulo, en el 15 están celebrando y en el 16 ya están murmurando contra Moisés, porque en ese interín ellos ven algo glorioso, pero de repente ven en Moisés algo tan humano que les hace dudar si verdaderamente es alguien que los va a llevar a donde ha dicho. Y por eso a lo largo de todo el camino
él va a moverse en esa dualidad de la participación en el poder de Dios y luego la participación en la debilidad humana. Y al final será su debilidad humana la que le impida ser parte de cumplir, coronar el proceso de 40 años, como lo veremos. Los hombres de la Biblia no son héroes. Lo que tenemos en Hebreos 11 no son héroes de la fe. O sea, no, quítense esa idea que tanto nos ha dañado para ver verdaderamente a los hombres de Dios, pero más que los hombres de Dios, el accionar de Dios. Esa es la clave. Más que ver a los hombres de Dios o mujeres de Dios, es entender el accionar de Dios. ¿Cómo es que Dios opera? Este es el asunto. Porque los sujetos no son, bájamele al monitor, hijo. Los sujetos no son los hombres. El sujeto es Dios, que se revela, se manifiesta, se hace presente, y Él decide intervenir en esos términos. Dios no puede obrar en otros términos. Toma lo que hay, y lo que hay es una humanidad, es un hombre, una mujer que tiene sus limitaciones serias, drásticas, pero es lo que Dios tiene, y Dios así actúa, Dios así se revela, Dios así se muestra, Dios así se hace presente. No, ya estuvo. Si no, para bajarle no tenés que venir aquí vos. ¿Cómo que sos vos el que tenés que oír? Soy yo. Por eso vamos a encontrar a un Moisés desde sus orígenes, porque no son ideales, no son. Pero Israel tiene que aprender en el camino que, a pesar que Moisés no representa la figura del faraón, que en Egipto el faraón sí es considerado un dios o un semidios, y dotado de toda la grandeza, el honor, la gloria, la perfección. El culto a la figura del faraón es tomar al hombre y casi divinizarlo. Israel, acostumbrado en Egipto a tener un emisario de Dios casi divino, pues va a ver en Moisés, que se dice que viene de parte de Dios, y va a ver a alguien que no tiene la gloria, la grandeza, o se le adjudica la perfección que a Faraón se le adjudicaba en Egipto. Porque Moisés, en medio de todo, entendió, y esa es su gran virtud, entendió que a pesar de ser emisario, era un hombre más. Por eso hay un biblista que describe a Moisés, dice Moisés, la primera frase se me ha olvidado, la primera frase dice algo así como: Moisés que se movía en la gloria, en la nube, en la magnificencia divina, pero pies de barro. O sea, esa es la visión bíblica de verdad. El hombre fue elevado a experiencia de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de manera tan grandiosa, pero tenía los pies de barro, seguía siendo hombre, ¿verdad? Y Moisés entendió siempre eso, y eso le hizo difícil poder desarrollar una aceptación, un reconocimiento de parte de Israel, tan acostumbrado a que un emisario de Dios como el faraón está rodeado de perfecciones. Mirábamos hace 8 días el meollo de la vida de Moisés, era ver a Dios, era el corazón.
en la experiencia de Dios estaba el meollo, y esto lo llevó a una tarea a él, y es Moisés en lugar de Dios. Sin caer en divinizaciones, porque no se va a dar eso jamás en la Biblia. El líder no tendrá una faceta de divinización como en las grandes religiones. El faraón era divinizado, los césares buscaban ser divinizados, algunos post-mortem, otros en vida. Pero hablar en lugar de Dios no es tanto que hay una divinización de Moisés, es más bien Dios quien delega. Cuando habla de en lugar de Dios, no es por la vía de que un hombre es divinizado para ocupar el lugar de Dios, no, es por la vía de Dios que delega en un hombre su visión, ¿verdad? Delega, es por la vía de delegar, de enviar, es por la vía de la misión, del apostolado, digamos. Que es donde la gente se confunde. El querer ocupar el lugar de Dios, pensando el líder que es por la vía de su divinización. No, él sigue siendo hombre, jamás va a ser Dios ni semidios. ¿Cómo puede ocupar el lugar de Dios siendo hombre? ¿Cómo puede representar o ser delegado o ocupar, mejor dicho, el lugar de Dios como Dios se lo dirá? Pues no rodeándose de una divinización o de un culto a la personalidad, sino comportándose fiel a la tarea encomendada. El lugar lo ocupará, el lugar de Dios lo ocupará, no por una especie de divinización, sino por una delegación. A Moisés Dios le encomienda una tarea, y en esa tarea Dios está presente. ¿Quién representará a Dios en el cumplimiento de esa tarea? Pues Moisés. Moisés será el que lleve a cabo la tarea divina, y es en ese sentido donde Moisés será para el pueblo en lugar de Dios, y es lo que volverá difícil y complicada la situación, porque el pueblo deberá entender, que las directrices se las da Dios a través de Moisés. Pero ¿cómo creerle a él? ¿Cómo creerle a un hombre? ¿Por qué a este que acaba de aparecer le vamos a creer? Y ese será el dilema de todo, comenzando con ese Éxodo 3. Éxodo 3 dice, versículo 10: así que ponte en camino, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo
los israelitas de Egipto. Esa es la misión. Y en la medida que Dios le delega a él la tarea, en esa medida Moisés está en lugar de Dios ante el pueblo. No es Dios quien va a llegar ante Israel, es Moisés. Es Moisés quien hablará a ellos. Por tanto, ¿cómo llegar a entender en una dinámica histórica que Moisés está en lugar de? Viendo a un hombre que no representa para nosotros las perfecciones divinas como el faraón, porque el faraón era rodeado de un culto, de divinización. El faraón era visto como hijo de Dios, el hijo preferido de Dios, y rodeado de perfecciones. Y a Moisés pues aparece como un forastero, aparece como un extranjero, como un vago, digamos. No crean que Moisés andaba con todas las vestimentas reales. Era un extraño para Israel, y a estas alturas un extraño para Egipto. Y aparece de esta manera, y Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y en la tarea que se le encomienda, en el capítulo 7, pero vamos a tomar los versículos inmediatamente anteriores al capítulo 7, que es donde comienza el relato. A veces la división de capítulos corta la secuencia de los relatos. Así que comenzamos con el 6:28. Cuando Yahvé se comunicó con Moisés en el país de Egipto, le dijo: yo soy Yahvé, transmite al faraón, rey de Egipto, cuanto yo te diga. Es en la misión, en el apostolado, en la palabra, que Moisés representa a Dios. Moisés respondió ante Yahvé: ¿cómo me va a hacer caso el faraón si soy torpe de palabra? Yahvé dijo a Moisés: mira, yo te hago ¿qué? Yo te hago un Dios. Yo te hago un Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú le dirás cuanto yo te mande, y Aarón tu hermano se lo dirá al faraón para que deje salir a los israelitas de su país. Y aquí comienza el relato de las plagas, pero es justamente en esta delegación de autoridad donde Moisés se vuelve un Dios para Faraón y para Aarón su profeta. Pero no es por la vía de la divinización del hombre. Eso quiero que me entiendan, porque en el subconsciente colectivo religioso necesitamos que el hombre esté rodeado de perfecciones para poderle reconocer que está en lugar de Dios. Y este es el engaño de la religión, este es el engaño de la imagen de héroes que nos han metido en la cabeza. Dios no convierte a nadie en héroe para convertirlo luego en su apóstol. Y esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Pensemos en los 12 apóstoles. Dios, Jesús, hizo apóstol
a personas que adolecían seriamente de una humanidad frágil, una humanidad decadente. Jesús no diviniza a Pedro para hacerlo apóstol. No, es justamente en el mundo de sus debilidades donde le entrega un apostolado que él tiene que aprender a amar, tiene que aprender a reconocer y tiene que aprender a desarrollar una vida que honre la vocación que se le da. El fracaso de los llamados de Dios es que algunos nunca van a aprender a honrar la iniciativa de la gracia de Dios. Y digo aprender porque eso no lo saben de entrada, ni ellos mismos, ni el llamado mismo dimensiona la trascendencia que se le ha dado, ni el llamado mismo, ni el que ha sido llamado mismo tiene idea de lo que ha recibido de la gracia. Y al no entender la gracia divina y comprender lo que ha recibido, distorsiona sus comportamientos y nunca logra honrar. La historia de los hombres de Dios y mujeres de Dios no son la historia de héroes, son la historia de hombres y mujeres que en el camino aprendieron a entender qué es lo que habían recibido, aprendieron a honrar lo que habían recibido y a vivir coherente y fielmente a eso que han recibido. Pero es un proceso de vida. Y por otro lado, habrá una historia de quienes nunca entendieron la honra que se les dio. Nunca comprendieron la gloria del llamado, nunca entendieron el lugar que Dios les había dado, ¿verdad? Porque cuando Dios llama a alguien, le da un lugar. Este es el asunto. A ti te pondré en lugar mío. Entonces, entender por parte del llamado esa responsabilidad, eso es lo que distorsiona al final que muchas personas echan a perder su ministerio y la trascendencia de la gracia en su vida porque jamás entendieron el lugar que Dios les había entregado. Y la Biblia está llena de tales experiencias. Comenzamos con la de Caín. El primogénito nunca entendió. Así, a grosso modo, a Esaú. Esaú tenía todo. Él tenía el lugar, pero nunca entendió. Dejó que sus fragilidades humanas, el mundo sensorial le dominara el mundo espiritual. El oler la comida y desear saciar el hambre fue más importante que aprender la herencia. Y nunca valoró, nunca tuvo idea, nunca tuvo claridad, nunca valoró, nunca tuvo siquiera conciencia de lo que Dios le había entregado. Él era parte de una línea de promesas, de una gama de promesas, pero en el camino, lo sensorial, lo humano, la búsqueda de satisfacer realidades inmediatas le terminó nublando el aguardar lo más trascendental, que era la promesa, ¿verdad? Hay muchos que podemos mencionar, pero eso lo voy a mencionar brevemente. Sansón jamás entendió la misión que se le había encomendado y la capacidad que se le entregó
La promesa a Sansón era que con él se iba a terminar el poderío filisteo. La promesa que Dios le entregó a Sansón, bueno, a Israel, la promesa que Dios le entregó a Israel es que en él se iba a dar por finalizado la opresión filistea sobre Israel de una vez por todas. Y para tal tarea se le entregó una capacidad, se le entregó no solamente una misión, sino una capacidad. Y esa capacidad, en lugar de ponerla al servicio de la misión, la puso al servicio de su pasión, de su sensorialidad. Y solo de forma secundaria se veía la misión favorecida, pero no porque andaba en misión. Y así de repente podía matar filisteos por venganza, por enojo, pero no porque dirigiera a Israel a una batalla contra los filisteos, porque él andaba en sus propios asuntos. Él andaba en sus propias intenciones, sus propios intereses, en sus propias en su propia dinámica, pues. Y a la larga, cuando la pasión es primero que la misión, la dinámica de la vida nos va a llevar a la dinámica de Sansón. Porque si la pasión es la prioridad y la misión pues se asume como derivado de la pasión, pues Dios no está comprometido en ese entonces, porque Dios no se compromete con tu pasión, se compromete con el apostolado que te ha dado. El compromiso de Dios es con esto, con esto, ese es el compromiso de Dios. Y si algo va a ocurrir en la Biblia es que los hombres de Dios van a demostrar la misión y la pasión, porque seguirán siendo humanos, frágiles y débiles. Pero la diferencia entre uno y otro no es que un siervo de Dios que desarrolló, digamos, exitosamente la misión no tenía pasión. No tiene que ver eso. Los dos tenían igual, con la diferencia que el hombre de Dios que logró desarrollar conciencia de la superioridad de la misión, del apostolado y la palabra por encima de cualquier otra cosa, esa es la persona que desarrollará exitosamente la vocación divina. No es porque él no tenga su lado humano o frágil, no, es porque jamás permitió que la pasión dominara la misión. La misión fue primero, el apostolado fue primero, la palabra fue primero. Y cuando usted lee la historia del ícono, digamos, que será tomado como modelo de los reyes en Israel, que será David, pues David tendrá ambas realidades, con la diferencia que David fue radical con su misión. David fue drástico con lo que para él era primero, lo que para él era decisivo, lo que para él era definitivo en su existencia como rey. Él entendió que recibió el reino no para su pasión, recibió el reino para la misión. Él entendió que primero era la misión, que el reinado era para cumplir una tarea divina. Y entenderemos las flaquezas de David en los relatos bíblicos que allí están, pero al terminar el ciclo de vida,
la palabra de Dios hace un balance sobre su vida. No esconde ninguno de los relatos de la fragilidad humana de David. Ahí están. No es que la Biblia glorifica a un hombre al estilo divinización para reconocerle que a la hora del balance divino él tenga el peso de Dios. No, la Biblia va a poner esa dimensión de la pasión, el apostolado y la palabra en David en un paralelo con las flaquezas, las cosas difíciles de David en su humanidad. Pero cuando él muere, la palabra profética hace un balance, y el balance es favorable a David. Y el balance dice: porque yo he encontrado a un hombre conforme a mi corazón, que él hará lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Este es el punto de fortaleza de David. Y será durante un buen tiempo el punto de fortaleza de Moisés, hasta llegar a un punto que no se portó a la altura de lo que Dios le había entregado. Ya lo vamos a ver. Y se dirá de parte de Dios que el corazón de David era como el corazón de Dios. Y se dirá de David que los reyes, muchos de ellos, no anduvieron con el corazón perfecto, dice, como el de David su padre. Y claro, cuando la Biblia dice perfecto, nosotros inmediatamente queremos eliminar toda impureza de David. No, 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 eso no es la perfección en la Biblia. La perfección no es que David estaba libre de las pasiones humanas. No, no, no. Le llamará perfección la Biblia a vivir dedicado y concentrado a la encomienda divina, a la encomienda celestial. En este sentido, David, a la hora de ser pesado por la palabra profética, tendrá peso su fidelidad a la misión. Cosa que no se dirá de otros hombres de Dios, porque Sansón era un hombre de Dios, pero un hombre de Dios que nunca dimensionó. O sea, no crean que ser hombre de Dios es aquel que logró entender o logró llegar a la perfección de vivir para la misión. No, no. Hombre de Dios será una categoría del momento que Dios te comisiona, te delega, y por eso se le dirá a aquel profeta que vimos en 1 Reyes 13, hombre de Dios. Hubo un hombre de Dios que llegó ¿verdad? Y de Judá a Betel, se le llama hombre de Dios, pero ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó el hombre de Dios? Devorado por un león. Entonces, ¿era hombre de Dios? Claro que sí. Pero, ¿qué pasó? ¿A qué le faltó? A la misión encomendada, al apostolado entregado, a la palabra. Entonces, no vivió, no fue perfecto su corazón a la palabra encomendada, y el resultado fue desastroso para él. Entonces, ustedes como hombres y mujeres de Dios, estamos en este camino donde no piensen que al recibir la tarea y la misión, ustedes ya llegaron al camino, a la cima, a completar. No, porque esto
de ser hombre de Dios es una tarea hasta el último minuto de la vida. Y ese será el gran problema de Moisés, que en la frontera se perdió. Y ya lo vamos a ver en detalle. Pero lo que quiero centralizar es, cuando Dios te convoca y espera una cosa de ti, nada más: que ames lo que Él te ha delegado con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y que no exista nada de tu humanidad que estorbe tu consagración, dedicación a la tarea. No es que la misión anule tu humanidad. No. Es que los hombres de la Biblia seguirán siendo tan humanos, tan frágiles y tan pecadores. Ahí están sus historias. Solo léalas. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender, porque pensamos que aquel a quien Dios usa para algo glorioso va a ser una persona, pero así, puya, tan que no tenga ni una falla, ¿va? No, así no es la cosa. Esos son chips que tenemos que quitarnos, son chips que tenemos que apartarnos, porque no nos van a permitir entender el modo divino de obrar. Este es el asunto. Y va a hacer que algunos sean engañosos, porque sintiéndose usados por Dios, se sentirán en la obligación de esconder su humanidad y de creer que ya pertenecen a un estamento celestial y que deben tapar sus cosas personales. Y entonces entran en una ficción, en un engaño, entran en un autoengaño, porque con Dios no es la cosa. Pues si Dios no te delega y ni se acerca a ti porque ve que eres una persona puya, nítida, impecable. No. Si Él conoce tu oscuridad, Él conoce tu realidad que ni nosotros conocemos. Y en ese movimiento de la gracia te delega y te pone y te da capacidades, te da dones, ministerios, y se glorifica a través de ti. Pero eso no significa que a partir de ahí vas a ser una persona que ya ande levitando de santidad, como que la misión, la vocación y la palabra anula tu humanidad. ¿Me entiende? Y entonces de repente podés ver que alguien en su vocación y ministerio el Señor lo usa para algo trascendental en tu vida, para edificar tu vida, para alimentar tu vida, y de repente podés ver una faceta muy humana en esa persona, porque la vocación no es la anulación de la humanidad, no es la sepultura de tu humanidad. No, la vocación es el despertar de Dios en nosotros y de manera personal la llamada no solo a la misión, sino la llamada a honrar esa misión, la llamada a desarrollar con dignidad el lugar, este lugar. Dios te da un lugar y tenés que aprender a honrarlo. Pero es un aprendizaje. No es que tenés que fingir que ya lo honrás, hermanito. Que ya, no, tenés que aprender a honrar lo que Dios te ha entregado. Y entonces de repente vas a cometer una regada, pero eso no anula la vocación. Eso no destruye la vocación. Pero sí te anima a buscar una perspectiva de vida y de camino que no sea
la regada, el paradigma de tu vida, la regla, sino que eso vaya siendo la excepción en tu vida tan distante e ir recogiendo una vida que honre, que es lo que Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, voy hacia la perfección, dice Pablo. Él reconoce las facetas humanas, pero reconoce que la vocación lo llama a honrar aquello. Judas fue hombre de Dios, fue apóstol. O sea, no le quitemos a Judas el ser hombre de Dios. Jesús lo nombró hombre de Dios, lo nombró enviado. ¿Me entienden? Pero tenía otras prioridades, tenía otros intereses, tenía otra jerarquía de prioridades, ¿verdad? Y su corazón se fue por otro lado. Entonces, Judas era un hombre de Dios, pero nunca logró entender la dignidad que le acompañaba, ni el lugar al que Dios lo había llamado. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones no son ataques especiales que llegan a nuestra vida. No son iniciativas malignas que nos asaltan. No. Las tentaciones son parte de nuestra fragilidad humana. Las tentaciones no vienen de un ataque externo. ¡Ay, que el diablo me... No. La tentación es la convocatoria de mi humanidad, de mi experiencia humana, esa tendencia terrena, caduca, que me acompaña como persona. ¿Me entiende? Nuestra humanidad tiene inclinaciones. Esas son las tentaciones, son las inclinaciones de nuestra humanidad que nos orientan hacia un fin, un objetivo centrado en nosotros y no en Dios. Pero no es que el enemigo, no es que el diablo me está tentando, no, es tu humanidad. Es tu naturaleza, digamos, caída, desorientada, y está allí. Y las tentaciones, ¿qué quieren provocar? Lo que la tentación quiere provocarte es estorbar, ¿qué? La misión, la palabra, el apostolado. Estorbarlo, arruinarlo, desorientarte, perderte. Que te concentres en la satisfacción de tu humanidad, en lugar de encontrar tu satisfacción en la misión, en servir a Dios, en que tu realización sea lo que Pablo dice: cuántas cosas para mí eran ganancia, pero ahora mi vida, mi plenitud, mi realización está en servir a Jesucristo. Por eso, cuando Elías aparece, él comienza diciendo: delante de Jehová, ¿a quién sirvo? Él se define de entrada. Él tiene claro de entrada. Y por eso dirá Santiago:
aunque era un hombre sujeto a pasiones, pero, ¿por qué? Porque él tenía clara su definición. Yo sirvo a Yahvé, así se define él. Cuando se presenta para que la gente lo conozca quién es, él no habla de su familia, él no habla de su ascendencia, él no habla de su casa, él no habla de su estatus, él se habla de lo que él es. Soy siervo de Yahvé. Y lo que le va a incomodar toda la vida es a un Israel que no tenga la definición de servir a Yahvé, que esté jugando entre Baal y Yahvé. Y su molestia es que no haya una definición y que Baal, como parte de las tentaciones humanas, esté estorbando el apostolado de Yahvé dentro de Israel. Entonces, así será en la Biblia lo que ocurrirá con todos los hombres y mujeres de Dios. No eran perfectos y por eso fueron llamados, no. Lo que hay es una humanidad allí desorientada, y Dios lo que hace es regalarle a ciertas personas una capacidad, una vocación, para que estas personas, animados, inspirados, jalados por ese sentido de vocación, puedan abandonar el mundo de las tentaciones que es de la humanidad desorientada y caída, y puedan aspirar a una vida con una existencia con sentido, en la cual vivan para realizar el propósito de Dios sobre la tierra. ¿Y qué será la historia bíblica? Pues la historia de aquellos y aquellas en las que el mundo de las tentaciones predominaron sobre el mundo del apostolado. Y otras historias de hombres y mujeres donde el apostolado predominó sobre sus pasiones, sobre su humanidad, sobre esa flaqueza. ¿Qué es lo que Dios aspira de nosotros? Lo que Dios aspira de nosotros es fidelidad al apostolado. Perfección divina no es a lo que Dios aspira. Eso será una donación de Dios al que toma el apostolado verdaderamente como su vida y no permite que nada se interponga. Por eso cuando Dios habla con Pablo, le dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, miren la experiencia de Pablo. ¿Que hay que presumir de algo? 12:1, 2 Corintios. Pues aunque no trae ninguna utilidad, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un creyente en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De hecho, de ese hombre diré maravillas. Pero en cuanto a mí, solo presumiré ¿de qué? Aquí está la dualidad. En tanto ese hombre fue arrebatado por Dios, se puede hablar maravillas de ese hombre. Pero en tanto ese hombre sigue teniendo existencia humana, ¿qué sigue siendo? Débil. Aunque si pretendiera
Bueno, de ese hombre diré, aunque si pretendiera presumir de algo, no estaría portándome como un fatuo, diría la verdad, pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que ve en mí u oye de mí. El peligro que Pablo ve de que la gente crea que porque él tuvo una experiencia gloriosa y maravillosa, van a pensar que ya es un semidios, ¿va? Y que ya es alguien que vuela, ¿va? Y Pablo quiere evitar semejante visión, que es la que algunos, en lugar de evitar, alimentan. Que porque son usados por Dios, ya quieren transmitir la idea que son perfectos. Que porque son usados por Dios en algo, ya quieren transmitir la idea que son impecables. No, mire, en esta iglesia no pretenda ponerse un manto de perfección tapando su humanidad. Eso no va con la perspectiva nuestra de ser iglesia. Aquí usted puede ser tan maravilloso un día y tan humano el siguiente día. Esto así es. No que porque, ay, Dios me usó para hablar en lengua. Ay, ya, debo estar siempre hablando en lenguas. No, hombre. Si usted sigue siendo una mujer común y corriente, sigue siendo un hombre común y corriente, solo que la gracia lo visita para ministrar a su pueblo. Y reconocemos eso. Y hay dos tareas. Uno, reconocer su flaqueza humana y asistirlo con oración, consejo, compañía, pero beneficiarnos de lo que Dios hace a través de usted. Entonces son dos comportamientos ante la misma persona, ¿verdad? Magnificar a Dios por los dones entregados, pero amarlo en su humanidad. No amarlo en su gloria. Si eso es bien fácil. Amar a una persona porque lo ve revestido de la gloria de Dios y el respeto y el amor. No. Ámelo en su flaqueza. Ámelo en su limitación. Y en su gloria y maravilla, reciba lo que Dios le trae a través de esa persona. Eso es lo que pasa aquí. Por eso, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de esas revelaciones tan sublimes, sublimes son las revelaciones, no es Él. ¿Me explico? Recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Ahí entra la carne, la tentación. Ahí entra la tentación, mi humanidad, que habiendo sido receptor o destinatario de las cosas maravillosas de Dios, de repente yo ya crea que soy yo. No me engría, ¿cómo dice? No me vuelva soberbio. ¿Otra? ¿Mande? Presumido. ¿Otra? Orgulloso. Ensalzado. Este es el asunto. Las visitaciones divinas, nuestra humanidad las convierte en un instrumento de gloria nuestra. Nuestra flaqueza humana toma esa gloria y la orienta hacia nuestro ensalzamiento. Es nuestro ego el que se ve tocado y ensalzado. Y entonces la persona presume una superioridad que no tiene. Aunque la gloria de Dios caiga sobre nosotros, no me hace más. ¿Me entienden esto? No es que somos más, solo tenemos una misión, nada más. O sea, Dios me ha dotado de una vocación, de una capacidad, de ciertos dones, y con eso lo visita a usted. Entonces, pero eso no me hace más.
no me hace superior. No es que ya voy a andar elevadito por encima de los demás, creyéndome más. Esa es una distorsión. Esa es la carne tomando control de la gracia. ¿Me entienden? Cuando usted desarrolla una actitud de superioridad por encima de los demás, es la carne tomando control de la gracia y poniendo la gracia al servicio de su imagen y de su ego, no al servicio de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de tentaciones, esa palabra la hemos sexualizado tanto que casi en automático, tentación, sexo. No, mande. No, la tentación es nuestra carne, nuestra humanidad tomando control de la gracia de Dios y poniéndola al servicio de intereses que no son los intereses de la gracia de Dios. No sé si me entienden esto. Entonces, la persona no pasa a un estamento especial ya con Dios. Ya tú sos perfecto, vas a andar al lado. No, no, o sea, no es que ya va a andar volando el hombre, no va a andar con alas, la mujer. Y ahí es donde muchos se confunden, donde muchos no solo se confunden, sino que echan a perder lo que Dios tenga para ellos, porque quieren que Dios les hable a través de alguien que reúna los requisitos que ella quiere, que Él quiere. Pero no es así, así no opera Dios. Aprendamos a operar a Dios y vamos a aprender a alabar a Dios por su gracia en la vida de los demás, y vamos a aprender a amar a la persona en sus flaquezas humanas. O sea, vamos a desarrollar gratitud y amor. ¿Me entienden? Gratitud a Dios porque nos visita en la fragilidad de la hermana, del hermano, y nos acompaña, nos bendice, se manifiesta. Pero a la vez desarrollar el amor, el respeto, justamente cuando la persona siga siendo humano, al igual que nosotros, expuesto a un proceso de crecimiento, desarrollo y perfección. Y sigue diciendo Pablo: por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, pues mi gracia se realiza en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto seguiré vanagloriándome sobre todo en mi debilidad, para que se manifieste en mí la fuerza de Dios. Por eso me complazco en mi debilidad, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, las angustias, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Nunca vamos a alcanzar fuerza si no reconocemos nuestra debilidad. Es decir, a partir de nuestra debilidad llegaremos a ser fuertes. Nunca vamos a ser perfectos si no partimos de mis imperfecciones. Nunca lograré desarrollar algo que honre la vocación si no parto de mis flaquezas y de mis imperfecciones, de nuestros pecados. De ahí tenemos que partir, de la conciencia clara de eso, para poder caminar hacia el camino del desarrollo. Pero una religiosidad equivocada o una incomprensión por parte de ustedes de cómo Dios opera a través de los hombres y mujeres nos lleva a una idea distorsionada o a esperar cosas que no tenemos que esperar. Pensar que si alguien ya fue revestido de la gloria de Dios y Dios se manifestó y fue maravilloso, yo espero de esta persona que siempre se mantenga casi que volando.
Y esto no es así. Así la persona puede ser arrebatada, pero va a volver a tocar tierra. O sea, no va a vivir en el tercer cielo, pues. Vuelve a tocar tierra, vuelve a ser polvo, ¿ah? Volverá a caminar sobre la tierra, volverá a andar normal, vuelve a ser humano. No es que se quedó siendo ángel o un espíritu por ahí que divaga. Eso nos lleva a no entender la tarea que tengo por delante. Cuando yo entiendo esto y ustedes entiendan esto que les estoy hablando, entonces ustedes se van a poder ubicar en la tarea que tienen por delante. Y la tarea que tenemos por delante, primero, es recibir y agradecer la gracia. Vivir de la gracia, eso ténganlo claro. Vivimos de la gracia de Dios. 2, consagración a la misión. La consagración no es, a veces decimos consagrate, ¿verdad? Pero lo que le queremos decir es dejar el pecado. No, eso no es consagración en la Biblia. Eso no es consagración. Consagrarte es dedicarte a lo que tenés que hacer. O sea, la fidelidad. Consagración es que tu existencia humana se define para cuidar la gracia que se te ha dado. Y eso nos lleva a una tercera. Y es mantener la lucha constante contra las tentaciones, que siempre estarán allí, son parte de tu humanidad y te van a querer asaltar para desorientarte y echarte a perder la gracia. La gracia es lo que inicia todo. La gracia es lo que comienza todo. La misión es a lo que sos convocado. Y las tentaciones es la lucha constante que es tu responsabilidad. Crecer, desarrollar espíritu y palabra en tu vida que fortalezca la gracia y la misión y debilite la carne en nosotros. ¿Entienden esto? Entonces hay que luchar. Es una batalla, es una constante. Y de ahí que las tentaciones de Jesús sean un modelo de cómo opera en nosotros, de cómo operó en Jesús las tentaciones y de cómo Él se paró firme. Pero se paró firme siendo fiel a la misión. Las tentaciones se derrotan teniendo la consagración a la misión como lo más importante. El día que usted descuide la consagración a la misión, en ese día su humanidad tomará control de usted. El servicio es lo que nos tiene en esa lucha espiritual. Nos salimos de eso y quedamos a la deriva, donde su humanidad tomará control de usted. Y usted dirá, hoy hago lo que quiero. Es lo que le pasa a mucha gente. Sale de ese ámbito. El servicio, la misión, el apostolado, la palabra es
la visitación de la gracia, no solo para perfeccionar al pueblo, para perfeccionarnos nosotros. Es la gracia con la que Dios nos visita para estar trabajando en nosotros, ¿me entienden? Operando en nosotros. No, no solamente es el camino de mi bendición, es el camino de mi perfección. Cuando yo me salgo de esa esfera, cuando usted se sale de esa esfera, usted entra como en un ataque de autonomía y rebeldía. Ahora puedo hacer lo que quiero, ir a donde quiero, y con quien quiero. Y entonces su humanidad toma control, su carne toma control. Es en la visitación de la gracia y la fidelidad a la misión donde Dios nos regala la oportunidad de desarrollar una vida que pueda agradarle a Él y que pueda guiar a la congregación, a su ministerio, a lo que Dios le ha entregado, en la dirección a la que Dios los está llevando. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, con esto cierro. Moisés. Resulta, dice el Deuteronomio, (32) (48). Yahvé habló a Moisés aquel mismo día y le dijo: sube a esa montaña de los Abarim, al monte Nebo que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra. Moisés es excluido de entrar. El profeta, el mediador, el que estuvo en lugar de Dios 40 años, es excluido. Y le dice: solo contempla, mira, pero no lo recibirás. Morirás en el monte al que vas a subir e irás a reunirte con los tuyos. Por haber sido, ¿qué? Dice mi versión, por haber sido infieles. Como dice, permítame. Dice mi versión, por haber sido infieles. ¿Otra? ¿Infieles? ¿Otra? Porque tú me deshonraste. Deshonrar. Dígame. Pecaron. ¿Alguien en otra versión? Traicionaron. Qué bueno. Hubo un momento en la vida de Moisés donde él, en lugar de ser Dios para Israel y cumplir la vocación, se convirtieron pueblo y se portaron como pueblo delante de Dios. Por haberme sido infiel en medio de los israelitas, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto, por no haber reconocido mi santidad en medio de los israelitas. Por eso, solo de lejos verás la tierra. De lejos no entrarás. Y
Deuteronomio 3, cuando Moisés está haciendo un recorrido por el pueblo, dice Deuteronomio 3, 23, entonces hice esta súplica a Yahvé. Yahvé, Señor mío, tú has comenzado a manifestar a tu siervo tu grandeza y la fortaleza de tu mano. Pues ¿qué Dios hay ni en los cielos ni en la tierra que pueda hacer obras y proezas como las tuyas? Déjame, por favor, pasar y ver la buena tierra de allende a Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Yahvé, pero por culpa vuestra, Yahvé se irritó contra mí y no me escuchó. Antes bien dijo, basta ya, no me hables más de ello. Sube a la cumbre del Pisga, dirige tu mirada al occidente, al norte, al mediodía y al oriente y contempla todo con tus ojos, porque no pasarás. O sea, este es el momento más doloroso, donde Moisés le pide que por favor le dé una oportunidad. Y Dios de forma tajante. Es que quiero que entiendas algo. Si Dios te da una honra, Él espera que tú honres eso. Si Dios te dio en lugar de Él, te puso por Dios, entonces tienes que actuar en fidelidad a Dios, no al pueblo. ¿Me entienden? Tienes que comportarte como Dios en lugar de Dios y no como pueblo. Y al no portarte en ese nivel, es que no estás valorando entonces lo que Dios te ha dado y no vas a entrar a las promesas. Y agrega en el 4:21, perdón, 4, ¿qué es? 4:21, sí. Y Yahvé se irritó conmigo por vuestra culpa y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra buena que Yahvé tu Dios te dé en herencia. Yo voy a morir en este país y no pasaré el Jordán. Vosotros, en cambio, lo pasaréis y poseeréis esa buena tierra. Todo por lo que luchó, no lo va a disfrutar él. Y cierro con el Salmo. Salmo 106, (32). Lo enojaron en las aguas de Meribá, y mal le fue a Moisés por su culpa, pues llegaron a amargarle el espíritu. Y habló a la ligera con sus labios. ¿Están conmigo? Es decir, Moisés, en un momento, en lugar de recibir la influencia de Dios sobre él, es el pueblo que recoge el sentir, la amargura, y habló como pueblo y no como Dios. Yo te quiero decir algo, servidor y servidora. Yo no espero de tu vida una vida moralmente perfecta. No tienes que apantallarme en nada de eso, ni a Dios siquiera.
No tienes que preocuparte por tapar tu humanidad. No. Yo una cosa nada más espero, que es lo que tantas veces te he dicho: ser fiel al Señor, ser fiel a tu llamado, ser fiel a tu servicio, tomar el ministerio con la mayor alegría, pasión y devoción. A mí, alguien que se la pique de santo y le valga el ministerio, a mí no me importa en esta iglesia. Y creo que a Dios tampoco. Alguien que se la pique de ser superior a los demás, pero su ministerio no lo ama, no vive para él, le vale. Eso no es. ¿Quién agrada a Dios?, dice la parábola. El hijo que cuando el Señor le dice: hijo, ¿vas a hacer eso? Sí, papá, claro que sí, papá. Pero no lo hace, paja. Solo vive para la imagen. O el que rebeldemente le dice: no, yo no quiero nada, pero que después va y lo hace. ¿Qué hijo, dice la parábola, agrada a Dios? Pues el que de la apariencia tiene cara de rebelde, de burro, pero hace la voluntad y el llamado de Dios. No el que: ay, sí, sí, papá, sí, mi Dios, pero por gusto, lo es paja. Entonces, yo quiero decirles que como pastor de esta iglesia, yo trabajo en la misma línea que creo Dios trabaja en la Biblia. Y a mí me interesa una cosa: su fidelidad a su llamado, su fidelidad a su ministerio, su fidelidad a su apostolado, a su visión, a su ministerio. Hágalo. Y allí va a encontrar usted las cosas que ayudan a mejorar nuestra humanidad. Y allí vamos a encontrar el camino para asistir a otros en su desarrollo. Pero si usted no se mantiene fiel a esto y no se fortaleció con esto, usted en un momento dado puede entrar en deshonrar lo que se le ha dado. Y el precio fue caro. Moisés solo vio de lejos. Y yo no quiero que ninguno aquí mire de lejos. Que entre, pero tome su llamado. Predique una chiqui, háganlo con ese amor. Quizás nadie lo va a ver, quizás nadie va a saber, pero como quien lo va a honrar es el Señor. Quien va a trabajar con usted es el Señor. No piense que porque nadie ve, mejor no hace las cosas hasta que la gente lo ve. No trabaje para el ojo humano, dice Pablo a los efesios y a los colosenses. Trabajen para el ojo de Dios, que es quien los llamó con su gracia, que es el que los visitó con su gracia. Para Él trabajen, a Él dedíquense, para Él sirvan, para Él hagan lo mejor, por Él conságrense a esto. No es por los hombres, es por causa del Señor. Y Él nos hará cruzar nuestro Jordán y tomar nuestra tierra. Amén, hermanitos. Pónganse de pie. ¿Con quién vamos el otro martes? ¿Ah? ¿Hermana Margarita? Con Ruth. Bueno, vamos a ver una mujer entonces. Vamos a trabajar con la hermana Ruth. ¿Eh? Señor, gracias por fijarte en nuestra bajeza.
Gracias porque no habiendo nada bueno en nosotros, decidiste arrebatarnos con tu gracia para convertirnos en siervos y en siervas, en hombres y mujeres de Dios. Permítenos valorar de tal manera esta gracia que la misión sea nuestra vida, que el apostolado sea nuestra vida, que vivamos para hacer aquello a lo que tú nos has llamado. Y en nuestra humanidad, bueno, tú te irás glorificando poco a poco, poniéndola a tu servicio, transformándola para tu gloria. Acepta lo que tu pueblo trae, recíbelo con agrado, en el nombre de Jesús. Amén. Tráigale al Señor, iglesia, lo que es del Señor.